Y hoy voy entonces a hablar sobre el más importante tema de salud de los últimos 5 años, que fue la pandemia del COVID-19. Y como ya han pasado 5 años, podemos tener una perspectiva diferente de todo lo que vivió la humanidad desde ese noviembre del 2019, cuando comenzó todo. Voy a hacer primero un recuento de lo que yo recuerdo de esta experiencia y luego voy a terminar hablando de las enseñanzas, de lo que esto nos ha traído, de lo que se hizo bien, de lo que se hizo mal y de las cosas que hay que hacer la próxima vez que una pandemia azote al planeta. En noviembre del 2019 empezaron a ocurrir en la ciudad de Wuhan, en China, una serie de casos de neumonías atípicas. La neumonía es una infección pulmonar que se puede dar por virus, se puede dar por bacterias o por hongos. Lo interesante de las neumonías es que su fatalidad depende mucho de la condición de salud de la persona que le da la neumonía y del tratamiento, por supuesto, que reciba. Pero vamos a asumir que la persona está recibiendo el mejor tratamiento que puede. Las neumonías virales se manejan prácticamente atendiendo las necesidades de ventilación y de bienestar del paciente hospitalizado, ya que contra los virus no hay mucho que hacer. Ya hay agentes antivirales, pero básicamente el grueso de la defensa de un paciente con una neumonía viral son sus propias defensas, mantenerse hidratado y evitar, por supuesto, con antibióticos la posibilidad de que otra infección bacteriana se monte sobre el debilitamiento de la infección viral. Por lo tanto, muchas personas con infecciones, neumonías virales, que pueden ser tan leves como que usted se pueda manejarla en su casa, con tratamientos médicos, pero en su casa, lo que llaman aquí la neumonía transeúnte, una medicina que le permite a usted sobrellevarla en su casa, sin necesidad de hospitalización. Les recuerdo que las hospitalizaciones también tienen su riesgo. Bueno, y a veces se requiere la hospitalización, usualmente en personas que ya tienen complicaciones respiratorias, pacientes obesos, pacientes diabéticos, pacientes de avanzada edad, pacientes asmáticos. Cualquiera de estos pacientes donde una neumonía puede complicar su bienestar, pues se puede manejar esta neumonía. Que por cierto, la principal causa de las neumonías virales se debe al virus de la influenza y a otros virus que ya estamos acostumbrados a tener en ciertas estaciones del año. Lo que llamó la atención de los médicos chinos fue la rapidez con la que empeoraban los pacientes en noviembre del 2019. Ingresaban con dificultad respiratoria, malestar general, los típicos signos difusos de una gripe, de una influenza o de una neumonía. Y en poco tiempo empeoraban gravemente. Otro de los agentes, por cierto, incidentalmente, que se ven las neumonías son las neumonías bacterianas, dentro de los cuales está una bacteria que se llama el neumococo y que también es frecuentemente encontrado. Aunque, como les dije, cualquier paciente con problemas inmunológicos puede en un momento dado complicarse con una neumonía a partir de diferentes agentes infecciosos. Pero esta neumonía era ingresada con una neumonía viral y sin embargo en 24 o 48 horas el paciente estaba incapaz de ventilar, de oxigenar su sangre. Y aún con el uso de ventiladores, un aparato que mete aire a presión dentro del pulmón con oxígeno en alta porcentaje de saturación, aún así los pacientes se complicaban y se morían. Era como que si el agente causante de esta neumonía era tan agresivo,
que producía una enorme inflamación en ese espacio que hay entre el alveolo lleno de aire y de oxígeno y los vasos sanguíneos y los capilares que pasan por el pulmón, lo cual hacía casi que imposible una adecuada difusión del oxígeno del espacio pulmonar al espacio sanguíneo y el paciente se moría. ¿Qué está pasando? ¿Qué es esto? ¿Qué tipo de neumonía es esta? Inmediatamente se dieron cuenta de que no eran los casos habituales de neumonía y la cosa empezó a preocupar más a las autoridades chinas cuando empezó a aumentar el número de casos llegando al mismo hospital o a los mismos hospitales de esa zona de Wuhan. Inmediatamente se pensó en un virus o en una familia de virus que se llaman los coronavirus, que ya eran conocidos porque unos cuantos años antes había habido otro brote de coronavirus que no pasó de ser un brote epidémico local, no se difundió tanto, ¿no? En ese sentido empezaron a hacer los cultivos virales para ver si se podía identificar el virus. Para el mes de diciembre ya hay un número importante de casos y los chinos notifican a la Organización Mundial de la Salud que algo está pasando allí, que el virus no se está comportando como otros virus conocidos, que los pacientes mueren rápidamente a pesar del tratamiento médico y que están tratando de identificar el agente causante de esa infección. Como se presumía o se estableció rápidamente que era un coronavirus, se le puso COVID-19, 19 por el año 2019, el año en que surgió, y COVID porque era corona y virus. Y la D de disease, coronavirus disease, es COVID. Si salió el año 2019 es COVID-19. Eso hizo que para diciembre y que prácticamente los primeros días del año 2020, la Organización Mundial de la Salud manda un comité de expertos en recoger información allá a Wuhan, a recoger muestras y a ver qué era lo que estaba pasando, examinar los pacientes, hacerles autopsias, hacer lo que fuera para establecer la naturaleza de este virus. El virus es bautizado médicamente como SARS-CoV-2. El 2 es porque ya había habido uno, el SARS-CoV-1, que es el que les había mencionado antes. SARS significa síndrome agudo respiratorio de distrés, o sea, es un síndrome de alteración respiratoria en forma aguda, SARS, S-A-R-S. Y el CoV por COVID, por coronavirus. Entonces, el SARS-CoV-2 era la segunda versión de un virus ya conocido que producía un síndrome de distrés respiratorio agudo producido por un coronavirus. Así es que ahí empezamos nosotros a conocer la nomenclatura de lo que va a transformar la vida del mundo en los próximos 2 o 3 años. El COVID-19, el SARS-CoV-2. Las primeras investigaciones identifican este virus, como les dije, se decodifica su código genético y se envía la información a todas partes del mundo para empezar a preparar vacunas contra este virus. Los virólogos, que así se llaman los expertos médicos que evalúan esta parte de la biología que son los virus, una parte interesante, porque los virus son de 2 tipos, de ADN o de ARN, porque el virus en realidad es un conjunto de instrucciones encapsuladas. Eso es todo, es como un mensajero metido dentro de una cápsula y ese mensaje son las instrucciones para que cuando entre en una célula empiece el proceso de replicación. El virus es una entidad que altera la maquinaria celular para usarla para reproducirse él mismo. Ellos no se pueden reproducir solos, pero en el medio de una célula alteran con ese ARN o ese ADN, alteran el código genético y empiezan a sacar copia de ellos mismos.
algo realmente fascinante de la biología. Pero continúo con mi historia de hoy. Paralelamente, la Organización Mundial de la Salud, cuya función es asesorar y acumular información epidemiológica, médica y de todo tipo en relación a la salud mundial, hace su primera advertencia a todos los países miembros de la Organización Mundial de la Salud de que hay un brote epidémico de un virus nuevo, un virus no conocido, originalmente en China, y lo declaran de notificación obligatoria. Es decir, es un mensaje a todas las entidades en el planeta de que cuando reciban un paciente en una emergencia con dificultad respiratoria, consideren la posibilidad de que esté infectado por esta patología. Eso es un virus, es una advertencia, la hay de diferentes niveles. Se lanza cada vez que hay un informe, un brote de este tipo. Y lo que se espera es acumular información para que cada hospital, cada médico que encuentre un paciente en privado o en servicio público con estos síntomas, lo reporte para ver la extensión y la magnitud del proceso de contagio. Bueno, no hayan pasado los 2 primeros meses, enero y febrero, y llegamos al mes de marzo, un mes como el de este mes, hace 5 años, cuando se hizo evidente que el virus se había dispersado mucho más allá de China, de la ciudad de China. A pesar de que el gobierno chino había hecho todo lo posible por contener el virus a no más allá de la ciudad, haciendo medidas verdaderamente fuertes de prácticamente forzar a la gente a una cuarentena, al uso de máscaras y a un proceso de desinfección viral en donde pudieran hacerlo, se hizo evidente que ya el número de casos en China desbordaba por completo la capacidad de camas disponibles. Por lo que el gobierno chino resolvió empezar a hacer hospitales de campaña. Fascinante la manera en que el gobierno chino pudo hacer hospitales grandes, eficientes, en menos de 1 o 2 semanas de construcción. Fue algo notable y de inmediata los profesionales de la salud a nivel mundial se pusieron todos en guardia, porque desde el año 1917-18 no había habido una pandemia de este tipo de enfermedad respiratoria. Las enfermedades respiratorias tienen el problema de que se contagian por el aire, por eso se llama que la enfermedad es aerotransportada, como dicen, airborne, aerotransportada, como la fuerza aerotransportada. En otras palabras, usted no solamente tiene que tocar a un paciente enfermo, lleno de virus, usted no solamente tiene que estar en contacto con sus secreciones, con su sudor, con su sangre, con su saliva, sino que además de eso, si está muy cercano, usted está expuesto a que por inhalación, respirando el mismo aire lleno de partículas virales que él está respirando, usted puede contagiarse. No se trata de ser un experto en salud pública ni de saber de medicina para saber que desde tiempos inmemoriales los seres humanos hemos sabido intuitivamente o por experiencia práctica de que la mejor manera de no infectarse con una enfermedad infecciosa es no acercarse a una persona infectada. Sea que la persona se vea mal, sea que la persona huela mal, sea que la persona tosa o estornuda o da signos de lesiones de piel, cualquiera que sea el signo exterior de mala salud, nos hace a nosotros tener un sentido de rechazo a acercarnos o estar en contacto con esas personas por temor a contagiarnos nosotros mismos. O sea que no tengo que decirle que el sentimiento natural de una persona que sabe que si se acerca a otra se va a enfermar es no acercarse a la otra persona. Y si tiene que entrar en contacto por alguna razón, trata de usar algún tipo de guantes o de tela que le permita evitar el contacto, ¿no? O sea que todos sabemos que una manera de evitar la difusión de una enfermedad infecciosa es evitando el contacto con alguien infectado. Por lo tanto, los gobiernos tomaron la decisión inicial, no sabiendo el grado de severidad
de esto a la larga, pero sí sabiendo que las personas que estaban cayendo se estaban muriendo en 48, 72 horas de comenzar los síntomas y no sabiendo exactamente cómo se contagiaba la enfermedad, hacer que las personas no se reunieran, no entraran en contacto unas con otras, no salieran de su casa, no fueran a las tiendas, no fueran a todo. Yo sé que son unas medidas draconianas, todos las experimentamos. Los que no estaban en conocimiento de lo que estaba pasando o no conocen la historia o no saben el peligro de contagiarse con una enfermedad desconocida, pues empezaron a protestar. ¿Por qué me tengo que quedar en mi casa si yo quiero salir? ¿Por qué si aquí nadie en el edificio mío está enfermo, yo tengo que ponerme un tapaboca o no permitirle la entrada a nadie? ¿Por qué no puedo ir a mi trabajo, etcétera, ¿no? Porque todas estas restricciones a la movilidad traen consecuencias en otra área de nuestro bienestar, que es en el área económica. Entonces la gente entró en la primera disyuntiva. O me enfermo o me muero de pobreza porque no puedo ir a trabajar, no me pagan, entonces no voy a tener con qué pagar el alimento, ¿no? O sea que las consecuencias económicas de las medidas que se tomaron fueron fuertes. Pero no había otra manera de hacerlo. Sobre todo en esos primeros 4 o 5 meses de la pandemia, cuando no se sabía qué era lo que estaba pasando. Yo recuerdo en esa época me inicié yo en cierta forma como comunicador de estos temas. Uno normalmente siempre habla de las áreas de salud, de la obesidad, la hipertensión, la diabetes, pero en este caso me tuve que forzar, como casi todos los colegas míos, a revisar nuestros libros de virología, de virus, de enfermedades infecciosas, de vacunas, para poder informar, para poder saber nosotros de qué se estaba hablando y para tomar las medidas para proteger a nuestra familia. Porque ante esa realidad todo el mundo empezó a llamar a cualquiera que supiera que sabía de eso para que lo orientara. Entonces todos los médicos, las primeras llamadas que recibieron fueron las de sus familiares y amigos que los llamaban: mira, ¿qué significa esto? Nos vamos a morir todos. ¿Qué está pasando? Dime tú, esto es el final de todo. Para colmo ya había habido películas, ¿no? Ya había habido películas donde se abordaba qué pasar en caso de una pandemia, ¿no? Ya habían visto unas que habían recreado en películas lo dramático que es el proceso de contagio y las movilizaciones que hay que hacer para brindarle la mayor posibilidad de atención médica a la mayoría de las personas. Recuerden que la mortalidad producida por cualquier enfermedad depende de 3 elementos: de cuán mortal sea la enfermedad, de cuán robusta sea la persona afectada por la enfermedad y de cuán eficientes sean los mecanismos médicos para atender a la persona que está enferma. Si una persona le da un virus agresivo, pero está en muy buenas condiciones de salud y tiene atención médica a tiempo y competente, lo más probable es que se salve y supere la enfermedad infecciosa. Es lo más probable, no significa que eso es una garantía. Sin embargo, si la persona es una persona mayor, una persona obesa, una persona diabética, una persona afectada de cualquier otra cosa, es más, hasta una persona deprimida, de esas que no toma las medicinas nunca porque no quiere tomar medicina, que no se ha vacunado nunca porque no cree en eso, bueno, esa persona está a un mayor riesgo. Y si encima de eso el virus es mortal, como era este virus, en los primeros casos era muy mortal. Cuando empezaron a distribuirse las noticias en los primeros 3-4 meses, los países afectados notaban 3 cosas. Una enorme cantidad de gente resultando positiva en los test, una enorme cantidad de gente llegando a los hospitales muy enfermos y una incapacidad de los servicios médicos de atenderlos porque no había suficientes camas, no había suficientes respiradores, es más, no había suficientes guantes. Y esas fueron las primeras lecciones que aprendimos de esta pandemia hace 5 años, es que hay que tener ciertos elementos de atención médica en almacenaje, tenerlos disponibles y no simplemente irlos a fabricar cuando los necesitamos, sino que tenemos que tenerlos almacenados en alguna parte porque a la hora de necesitarlo no va a dar tiempo de poner las fábricas a fabricar nada. O se tienen millones y millones de tapabocas y aún los que no creen eso
los tapabocas eran necesarios, sobre todo si usted estaba en una zona donde había ya un número significativo de casos y de transmisión de casos. Y respiradores de todo tipo, antibióticos, antivirales, todo tipo de recursos para salvar la vida. Aún así, en los mejores hospitales, atendidos por los mejores infectólogos, mucha gente murió. Los que más murieron fueron personas de mayor edad, eso era de esperarse. Siempre que hay un proceso de este tipo, la mayoría de las personas que mueren son mayores de 60, 70 años. O sea que no es de extrañar que la enfermedad se arreciara en las personas de mayor edad. Siempre es así. Como me dicen algunos, después de los 60 ya viene el tiempo de morir, aún en muy buenas condiciones de salud. Pero bueno, sigamos con este recuento visto como de un paciente y de un médico y de una persona mayor con factores de riesgo. Yo tenía todo lo necesario para evaluar bien esta pandemia. Primero, vivía en un país donde hay muy buena atención médica, sobre todo de este tipo, pues, especializada, de urgencia y de alta tecnología. Segundo, ya tenía más de 60 y pico de años. Tercero, era obeso. Y cuarto, era diabético. Lo único que me ayudaba es que no fumaba. Pero si no, yo hubiera tenido todas las condiciones propicias para que si a mí me agarraba el COVID, yo terminara en una terapia intensiva en un hospital. Con estos procesos epidémicos, lo primero que empieza a verse es que uno tiene que pensar en lo peor. Las autoridades no se pueden dar el lujo de decir, no, eso pasa rápido. O no, la mayoría de las personas no se van a ver afectadas. O no, eso, en cuando baje la temperatura se va esa enfermedad. Eso es una total irresponsabilidad. O la peor de todas, no, la gente no puede dejar de trabajar. Que se muera el que se tenga que morir y seguimos manteniendo nuestra economía a partir de aquellos que sobrevivan la enfermedad. Una versión darwinista de la epidemiología, ¿no? El que va a sobrevivir, que sobreviva y el resto que se muera, pues ya está. Compraremos más bolsas plásticas y cavaremos más tumbas comunes. Enterraremos ese poco de gente frágil, débil, incapaz de valerse por sí mismo y nos quedaremos los superdotados. Lo interesante es que los virus no tienen esas concepciones morales o capitalistas. Los virus arrasan y baten con cualquiera. El COVID se llevó mucha gente muy sana. Atletas murieron de COVID. Gente en los 20 y en los 30 años murió de COVID. O sea que la percepción de que eso era una enfermedad de viejo y mejor es que se llevara a todos esos viejos que están cobrando pensiones, no solamente era injusta, inmoral e inhumana, sino que sencillamente no era verdad tampoco. Cualquiera que tuviera en condiciones de no responder a esta infección se iba a morir. El primer gran logro de la atención médica fue el descubrir que esta neumonía era tan atípica que en casos extremos los pacientes podían mejorar con el uso de esteroides. Normalmente los esteroides no se usan en las infecciones virales, por una razón muy sencilla. Los esteroides amilanan la reacción inmunológica. O sea que si usted se infecta, si usted tiene una infección y toma esteroides, usted está aniquilando los únicos chances que tiene de defenderse de la infección. Quizás mejore la inflamación, pero no la infección. Entonces, en todos estos pacientes hospitalizados en terapia, se les ponían toneladas de antibióticos, se le ponían todo tipo de otros fármacos, pero se trataba de lo posible de no darles fuertes dosis de esteroides para darle chance al cuerpo de defenderse de la virosis. Hasta que yo me imagino, y yo esto es la impresión que tengo, que algunos han debido haber visto gente morir a chorros y habrán dicho algo
que escuché una vez en una terapia intensiva. Si al final nada funciona, ponle esteroide. Yo me imagino que más de uno se acordó de esa frase que nos enseñaron en la escuela de medicina y viendo que el paciente se estaba muriendo, le dieron grandes dosis de esteroides. Para sorpresa de muchos, los pacientes pudieron empezar a respirar de nuevo, lo cual cambió por completo la interpretación del COVID-19. El COVID-19 no era solamente una neumonía viral, era una enfermedad que activaba un sistema inmunológico que se comía el pulmón de los afectados. En otras palabras, no era tanta el virus, sino el hecho de que el sistema inmunológico atacaba la célula donde estaba el virus. Y en el proceso se comía las células pulmonares y se perdía tejido pulmonar activo. Solamente la introducción de las esteroides, de la dexametasona, en forma inyectada, solamente ese recurso médico de tratamiento extremadamente barato bajó la mortalidad por COVID en un 50%. Y empezaron los médicos a decir, esto es en realidad, se comporta más como una enfermedad autoinmune, autoinmune hacia el pulmón que como una neumonía viral tradicional. Y entonces empezaron a comenzar a salvarse vidas. De todos modos, el mayor problema era que la mayoría de los pacientes que llegaban a los hospitales no tenían camas, no tenían médicos, no tenían personal médico. El personal que había estaba agotado porque tenía 7 días seguidos trabajando sin dormir y sin parar. Los que estaban en su casa no se podían salir de su casa por las restricciones al tránsito, etc. O sea que fue un colapso no solamente producido por el virus, sino producido por la incapacidad del sistema de atención médica de atender a tantos pacientes al mismo tiempo. Y si esto pasó en un país como Estados Unidos, donde hay hospitales por todas partes, imagínense en países donde no hay una atención médica eficiente y suficiente. Así transcurrimos los primeros meses del año 2020, aterrados porque cada día se anunciaban nuevos números de casos, nuevos números de personas infectadas saliendo positivas a los test y nuevos números de personas admitidas al hospital. Sin embargo, surge algo que como científico me llena de orgullo. La comunidad científica comenzó, por supuesto, a hacer lo que se hace en toda pandemia viral, a buscar una vacuna. Desde tiempos inmemorables en el surgimiento de la inmunología, la forma de combatir una enfermedad infecciosa es atacándola con el sistema inmunológico. Había que hacer una vacuna. Y como ya se tenían 2 tecnologías ya conocidas para hacer vacunas, se empezaron a trabajar en estas vacunas. Una con lo que se llama el virus atenuado, agarrar el virus del COVID, el SARS-CoV-2, atenuarlo para hacerlo lo menos tóxico posible, lo menos infeccioso posible, e inyectárselo a la persona para que la persona desarrollara anticuerpos contra el virus atenuado. Cosa que cuando le llegara el virus fuerte, el virus no atenuado, la persona tuviera anticuerpos y defensas contra el virus. La otra manera era aniquilar el virus por completo, destruir su estructura, con la esperanza de que quedaran restos virales lo suficientemente antigénicos que pudieran producir una respuesta inmune y esa respuesta inmune ayudar a los pacientes vacunados con un virus muerto de COVID, de SARS-CoV-2, que pudieran reducir la magnitud de la severidad de la enfermedad. Aquí voy a lo que ahora luce claramente como uno de los principales errores comunicacionales de la campaña para prevenir
la expansión del COVID, que fue hacer demasiado énfasis en el uso de la vacuna como un recurso para que uno no se infectara. Los que sabemos de medicina sabemos que el virus no evita que tú te infectes, lo que evita es que tú te compliques con la infección. O sea, te prepara para que cuando entres en contacto con el virus, porque es que vas a entrar en contacto con el virus, tú tengas los suficientes recursos de defensa para que el virus no se replique dentro de ti y puedan pasar tres cosas. O que ni te enteres de que fuiste infectado, o de que te infectes pero ni te des cuenta de cuál es la severidad, o incluso si te enfermases, no te complicases. Eso no se le explicó bien a la gente, entonces mucha gente creía que la vacuna era como un escudo protector que evitaba que el virus entrara en tu cuerpo. ¿Qué pasó? Empezaron a evaluarse la efectividad de estas vacunas y en realidad no parecía que estaban desarrollando la eficacia necesaria para proteger grandes segmentos de la población. Estas fueron pruebas pequeñas que se hicieron. Múltiples países hicieron esto. Sin embargo, había una tercera tecnología para desarrollar vacunas que estaba muy avanzada y que ya se había usado con el SARS-CoV-1 una década antes. Y era la tecnología del RNA mensajero. El RNA mensajero es una molécula, que ya ustedes me han oído hablar de eso mucho, es una molécula que codifica la síntesis de proteínas. El ADN es el código maestro, está dentro del núcleo de la célula, y cuando ella necesita cierta proteína, ella se desprende de un pedazo de su código y lo envía del núcleo de la célula al citoplasma de la célula como un mensajero, por eso se llama RNA mensajero. Y ese RNA mensajero entra dentro de los organelos de la célula y ahí empieza a dar instrucciones para sintetizar las proteínas necesarias para que la célula funcione. Ya esto se estaba trabajando y se habían hecho grandes avances en identificar un código genético y desarrollar un RNA mensajero que interfiriera la replicación de ese código genético dentro de la célula. El problema era qué código ponemos. Y ahí viene otro gran avance tecnológico. Se decodificó el RNA del SARS-CoV-2, el virus del COVID, es un virus de RNA. Identificaron la secuencia genética de ese virus e identificaron exactamente el código que le abría la puerta al virus dentro de la célula. O sea, era la llave por la cual el virus entraba a la célula y empezaba a replicarse. Una vez identificada esta secuencia, se procedió a decir, bueno, si nosotros esta secuencia la producimos y la usamos como vacuna, le avisamos al sistema inmunológico de cada paciente, de cada persona, cómo defenderse del virus. Desarrollar anticuerpos para cuando el virus venga con esa llave, abrir la célula para replicarse, encuentre unos anticuerpos especialmente diseñados para interferir con esa llave y no le permita al virus entrar a la célula. Los primeros experimentos resultaron positivos y se planteó entonces la posibilidad de producirla en millones de unidades. Ya se sabía también cómo se podía manufacturar. Y aunque no se había probado tanto como se hubiera podido probar en condiciones normales, había un pequeño problemita para someter esa vacuna a unos 4 o 5 años de prueba. La gente se estaba muriendo de COVID en cantidades industriales. Y ya había un gran desespero por eso. Fue en ese momento cuando, después de varias pruebas en grupos pequeños de personas, inicialmente en unos
500, 1000 pacientes para determinar que esa secuencia no producía reacciones mortales, que era más o menos segura. Ya se supo que esas vacunas del COVID de RNA eran relativamente seguras. Y digo relativamente seguras porque en el momento no producían grandes reacciones que pusieran en peligro la vida de los pacientes. Pero nosotros no necesitamos nada más una vacuna segura, necesitamos una vacuna que funcione, que evite que nosotros nos enfermemos de COVID. De nuevo, no evite que nosotros entremos en contacto con el virus. Evita que cuando los encontremos no nos conquiste, no nos tapice de virus. Cuando hicieron las primeras pruebas en miles de pacientes, se dieron cuenta de que esos miles de pacientes, en relación al grupo control, estuvieron bastante protegidos. Eso se pudo hacer bastante bien, porque esos son estudios que toman tiempo, porque en general cuando se hacen evaluaciones de este tipo, de comparar si una medicina es eficaz contra una enfermedad, los que hacen las pruebas tienen que buscar personas que se enfermen de eso. Bueno, eso no faltó durante la pandemia. Había tantos pacientes de COVID que si usted decía, yo necesito 50,000 pacientes, 25,000 no les voy a poner la vacuna y 25,000 les voy a poner la vacuna y quiero saber si dentro de los próximos 90 días desarrollan COVID. Eso en condiciones normales con cualquier otra enfermedad hubiera necesitado 3, 4 años. Aquí en 3 meses ya habían habido suficientes casos de COVID para decir definitivamente las personas vacunadas están mejor protegidas que las personas no vacunadas. Eso no se le explicó mucho a la gente. Yo lo expliqué muchísimo en mis programas, pero nadie me prestaba mucha atención. La gente seguía preocupándose por las medidas. En vez de preocuparse del virus, la gente se preocupaba de las medidas. Una de las mayores paradojas es como cuando a alguien le van a poner una vacuna contra la rabia y en vez de decir, doctor, ¿usted cree que me dé rabia? Dice, doctor, pero me va a doler mucho la vacuna. Señor, lo menos importante es que le duela, lo más importante es que funcione. Pero bueno, la gente es así, la gente se descocó. Y muchas personas ansiosas de protagonizar, de llamar la atención, de hacer que sus sitios web se llenaran de personas curiosas debatiendo sus puntos de vista, empezaron a especular, a fantasear, a crear mitos, a crear conspiraciones. Eso los hacía sentir importantes, a buscar curas mágicas. Y eso finalmente entorpeció el proceso de aceptación de las vacunas. No en todos los países, pero sí en los países donde hay mucha ignorancia sanitaria y mucha necesidad de teorías conspirativas. Países disciplinados, me vienen a la cabeza como Israel, Chile, los países asiáticos, Surcorea, Singapur, Australia, tuvieron campañas de vacunación extraordinariamente exitosas. 90, 95, 98% de la población se vacunaba. Países como Estados Unidos, hubo que hasta pagarle a la gente para que se vacunara. La resistencia a vacunarse, la falta de fe en las instituciones y en la ciencia médica hizo que mucha gente prefería morirse a vacunarse. Una gran lección de cómo las informaciones, de cómo la libertad de expresión dejada a su libre albedrío puede crear situaciones adversas para la salud pública. Y cómo es importante seguirse por la ciencia, aun cuando haya discrepancias entre los científicos, pero por lo menos entre los científicos y no en manos de un blogger que de una u otra manera decida inventar lo que le dé la gana. Así llegamos entonces a la creación no de una ni de dos, de 4 vacunas manipuladas genéticamente, vacunas de RNA y de DNA que se crearon. Se creó la vacuna de Moderna, la vacuna de Pfizer, la vacuna inglesa de la Universidad de Oxford, la vacuna rusa,
porque esa tecnología cada país la pudo implementar como pudo. Casi todas bastante seguras, unas más efectivas que otras, midiendo la efectividad en márgenes del 80%, 90%. O sea, si usted se vacuna, usted tiene 90% de no complicarse si le da COVID, de no terminar en terapia si le da COVID, de que le dé COVID y pueda pasar 4 días en su casa viendo una temporada de Netflix sin mayores problemas que un quebranto y unas enormes ganas de acostarse. Y debe dar gracias a Dios que aunque le dio COVID, gracias a su vacuna usted pudo terminar esa temporada de Netflix. Lamentablemente la gente que no se vacunó y le dio COVID terminó en terapia intensiva, con toda seguridad. Entonces empezaron a aparecer las reacciones masivas a las personas una vez que se iniciaron las campañas de vacunación, a desacreditar las vacunas y decir las vacunas no funcionan. Fíjate, yo me vacuné y me dio COVID. Señor, nadie le he podido decir que si usted se vacunaba no le iba a dar COVID. ¿Usted salió positivo de COVID? Sí. ¿Tú ves, la vacuna no funciona? No, la vacuna sí funciona. ¿Y cómo sabe usted que la vacuna funciona? Porque usted está hablando conmigo, no está en terapia. Si usted le hubiera salido positivo en COVID y usted a los 3 días estaba hablando con sus familiares diciendo que la vacuna no funciona, considere que esa es la mejor prueba de que la vacuna funcionó. Porque si no, usted estaría en terapia intensiva, alejado de todo el mundo y a punto de morir. Por otro lado, empezaron a aparecer y se hizo evidente lo que se hace evidente en toda la biología, en todo el desarrollo de las especies. Hay seres inmunes a ciertas cosas. Hay seres inmunes. Hay bacterias inmunes a ciertos antibióticos. Hay insectos inmunes a ciertos insecticidas. Y hay personas que naturalmente tenían una inmunidad que los hizo pasar por la epidemia de COVID sin ser nunca positivos y sin haberse vacunado. El problema es que usted no puede pensar que porque su vecino no se vacunó, en su casa los que se vacunaron les dio algo de COVID o salieron positivos, y esa persona ni salió positiva, ni se enfermó, ni se vacunó, usted no puede pensar que usted tiene los mismos recursos inmunológicos. Y si usted hace esa apuesta, usted está jugándosela. Y jugándosela con lo que ha podido haber sido simplemente un pinchazo en el brazo para darle un chance de combatir una enfermedad terrible. Por otro lado, tuvimos una enorme suerte. Este virus, contrario a lo que se pensó durante los primeros meses, que iba a arrasar con la mitad de la humanidad, y ustedes dirán, ¿y por qué hay que ser tan pesimista? ¿Qué es eso? Bueno, déjenme decirles que la gran fiebre española o la virus por influenza de 1918, una gripecita surgida de un campamento militar aquí en los Estados Unidos y llevada a Europa por las tropas y luego diseminada en Europa sin ninguna medida de control porque no querían que los soldados supieran que la enfermedad era viral, producido por un virus que se conoce en el mundo virológico como el H1N1, un virus influenza, mató 80 millones de personas. La fiebre española mató 80 millones de personas. Yo pensaba que había sido en Europa nada más. El otro día, escuchando una conferencia en Venezuela, me di cuenta de que en Venezuela también hubo fiebre española y hubo mucha gente que murió. La pandemia del 18 llegó a Venezuela también y mató a un gentío. Entonces eso de que no, las pandemias se resuelven solas, no se puede parar la economía, los niños deben seguir yendo a las escuelas y yo no quiero que me obliguen a nada que no me guste. Yo puedo aceptar que no me dejen pasar de 100 millas por hora en la autopista, pero me molesta que me obliguen a usar el tapabocas y me molesta que me vacunen, porque yo no me quiero vacunar, pero sí tengo todo el derecho de infectar a mi vecino. Con ese tipo de mentalidad tuvimos un gran riesgo. Si esto hubiera sido un virus realmente tan malo como el de la fiebre española, el H1N1, esto hubiera matado 40, 60 millones de personas.
Si a usted le parece es una cifra aceptable, pues, bueno, allá usted. Recuerdo que hubo gente que me decía con la manera más inhumana y horrenda, bueno, José, pero ¿qué tienes tú que preocuparte? Eso solo se está llevando a los viejitos y a los enfermos. La gente sana no se está muriendo. Le digo yo, tú sabes que yo soy viejito y que tengo unas enfermedades que precisamente me colocan en una posición de más riesgo que tú, ¿no? Entonces yo prefiero confiar mis chances en una vacuna, ¿eh? que sencillamente pensar que porque tú me ves a mí muy sano, yo estoy inmune al COVID. Nadie sabe eso. Para mí fue una gran sorpresa cuando un gran atleta en uno de los Estados Unidos murió en pocas horas de COVID. Un muchacho hermoso, fuerte, atlético. En cuestión de horas sucumbió a una simple neumonía viral. O sea que la neumonía no era tan simple como se creía. Cuando se vacuna y cuando se suministra un producto que interactúa con el cuerpo, es imposible prevenir que haya ciertas personas que tengan efectos secundarios. Pasa con los cosméticos, pasa con la comida, pasa con las telas, pasa con todo. No importa con qué agente químico usted entre o en qué época del año o con qué elementos vegetales acontezcan en su entorno, usted puede tener una reacción alérgica. Mi esposa cuando viene la primavera casi no puede respirar porque es alérgica a unas semillitas que caen de los árboles que están cercanos allí. Así es que no nos ha debido extrañar que hubiese muchas personas que reaccionaran negativamente ante la vacuna. Después de todo, era una proteína similar a la proteína que tenía el virus en su cápsula, que era la que le permitía, como dije antes, entrar en la célula. Pero eso era de esperarse, que en millones de millones, fíjense que se administraron, según tengo entendido, y probablemente fueron más de 2.000 millones de vacunados. O sea, una 20% de la población mundial se vacunó. Eso es muchísimo. ¿Cómo pueden ustedes esperar que una proteína se le inyecte en el músculo a 2.000 millones de personas y a nadie le dé, aunque sea un estornudo? Bueno, muchos no tuvieron nada más un estornudo. Tuvieron un Guillain-Barré, una parálisis, sufrieron problemas de coagulación, sufrieron problemas de endocarditis, ¿verdad? Inflamación, porque en cierta forma el problema con el COVID es que desataba una tormenta inmunológica que atacaba otras áreas del cuerpo. O sea que no era una lucha del sistema inmunológico contra el virus, era una lucha del sistema inmunológico contra cualquier secuencia de tejido que tuviera una cubierta parecida a la del virus y parecida a la de la vacuna. Así es que eso es lo que les puedo decir. ¿Cuáles son las grandes enseñanzas que hemos tenido de esta pandemia? La primera, la cantidad de gente que se murió por la necesidad del mundo capitalista de que los negocios siguieran como siempre, de que no se parara la cadena productiva. Recuerdo una frase que me gustó mucho y decía algo así como: ¿qué preferimos, gente sin trabajo o gente sin vida? ¿Qué preferimos? ¿Que los mercados caigan o que desaparezca una enorme cantidad de consumidores porque se murieron o porque están enfermos, ¿no? Entonces eso refleja... Ya hay aquí un camión retrocediendo y voy a pasarlo con precaución. Bueno, entonces como continúo, habían esas preocupaciones de la gente adinerada metida en sus mansiones, protegidos por guardaespaldas, aislados de todo el mundo, recibiendo toda la comida del mundo y toda la atención médica del mundo,
pero insensible a las necesidades de la gente pobre que estaba arriesgando su vida cada vez que salía a comprar alimentos o a llevar y a trabajar para alguna de esas empresas de envíos. Esta pandemia realmente reveló la diversidad de sentimientos humanos, la nobleza y la dedicación y la entrega de miles de personas del personal de salud, médicos, enfermeras, camilleros, técnicos de todo tipo, que arriesgaron su vida para ir a atender a otro, porque ir a un hospital en ese primer año, 2020, a atender a alguien era arriesgar su vida. No hay cuento. Usted podía ya estar vacunado, usted podía estar los siguientes, pero usted no sabía si su cuerpo lo iba a defender. La gran interrogante era eso. ¿Será que mi cuerpo está dentro de esos que se va a beneficiar de la vacuna? ¿O será que mi cuerpo no va a producir los anticuerpos necesarios y no es que una ni con 3 vacunas me voy a salvar de esta? Que era lo que llamaban la gente inmunocomprometida. Gente que tiene enfermedades inmunológicas o tratamientos autoinmunes para enfermedades autoinmunes y que por lo tanto no respondían bien a la vacuna. Así que eso es lo que estamos viendo este año, a 5 años, que fue lo mejor de la experiencia de la pandemia, la capacidad de compartir información biomédica rápida, el hecho de que el mundo entero que sabe de biología, de virología, de medicina, de distribución, de empaquetamiento, de manufactura, se abocó a producir billones de dosis de vacuna, no de una, sino de 4 vacunas, más todo el proceso de distribuirlas y vacunar a las personas. Eso fue una experiencia notable. La devoción y la dedicación del personal de salud a atender a sus semejantes, a expensas de contagiarse y morir. Y la fe en la gran mayoría de la población, en sus autoridades médicas, en sus gobiernos que además de eso diseñaron políticas de estímulo económico, imprimiendo dinero para mantener el flujo de dinero y la capacidad adquisitiva de la gente para que aquellas personas que no estaban trabajando pudieran seguir trabajando. Aun cuando mucha gente aprovechó eso para hacer estafas y para quedarse con parte de ese dinero, es indudable que las asistencias económicas permitieron que muchas personas pudieran hacer su cuarentena y pasar un año sin producir un centavo y no morir de hambre o de carencias materiales. Esa parte fue buena y lo más probable es que en las próximas pandemias pase lo mismo. Los estados tengan ya planes de contingencia económica para hacer que la gente por el tiempo que sea necesario pueda permanecer en sus hogares y pueda seguir consumiendo los elementos básicos de subsistencia. Los hospitales también ahora están mejor preparados para atender grandes cantidades de pacientes en un momento dado producto de este tipo de pandemias. Las líneas aéreas, los mecanismos de transporte ya han aprendido cómo manejar la desesperación que se produce cuando cunden estas noticias y todo el mundo quiere llegar de un sitio a otro, escapar de una ciudad, etc. Las autoridades también saben cómo controlar la violencia que se puede presentar en estos casos. El proceso de acumulación de los insumos básicos con fines especulativos. Todo eso se aprendió en esta pandemia. Se aprendió que los planes que se hicieron funcionaron, o por lo menos era algo con qué trabajar. Las instituciones que habían predicho la posibilidad de que aconteciera una pandemia tuvieron un mapa, un plan de acción que empezar a usar y no los agarraron por completamente desprevenidos. Los aspectos negativos, bueno, la gente que se lucró de la pandemia, la gente que especuló y que estafó con la pandemia, la gente que desinformó con fines malévolos o con fines de hacerse famosos, mintió, engañó,
acusó, etcétera, ¿no? Terrible. Incluso se enfocaron en personas que hicieron todo lo posible por minimizar el riesgo de infección y aún así los acusaron de todo tipo de conspiraciones, etcétera. Penoso eso. Y una gran lección para los medios de comunicación de formar periodistas capaces de entender lo que se va a difundir y de dedicar una mayor atención a la información válida, a la información veraz y menos a la información especulativa. Aunque eso dé rating, aunque eso aumente la circulación y la sintonía de un canal, eso de sentarse a especular y a sembrar el miedo en la gente es inhumano y cruel. Deberían sentarse básicamente a informar y ayudar a las personas a entender lo que está pasando. También espero que las organizaciones noticiosas creen una suerte de directorio de personas confiables para informar sobre estos temas, para que no estén invitando personas que no tienen la menor idea de lo que están hablando, simplemente porque no tienen a nadie a quien invitar. Entonces, por lo menos verifiquen que es médico, verifiquen que tiene credenciales, porque de lo contrario, cualquiera se pone una bata blanca y sale en un canal de YouTube a hablar disparate, sin ni siquiera identificarse. Yo por lo menos me identifico, y todos los que me conocen saben que soy médico y que en general hablo con la verdad científica conocida por delante y sigo las pautas de la gente que sí sabe de eso. Y esa es esencialmente mi responsabilidad de divulgador científico. Divulgar lo que la ciencia ya ha establecido válido, por ahora, pues la ciencia constantemente hace revisiones. Las escuelas, uno de los más afectados, de los grupos más afectados, ya no de la enfermedad, sino de las consecuencias de la pandemia, fueron los niños, que tuvieron que pasar 1 o 2 años sin escuela, o un shock con padres atemorizados, con medidas que los alejaban de sus seres queridos, etc. Hoy ya tenemos más experiencia en el manejo y la conducción de la psicología del niño bajo estrés de este tipo. Eso es importante. La mayoría de los psicólogos no estaban preparados para atender semejante volumen de casos de gente realmente al borde de una crisis y cómo manejarla en una manera apropiada a la magnitud y al tipo de tragedia, porque una cosa es atender a una paciente deprimida en una sociedad normal y otra cosa es atender a una paciente deprimida en una sociedad en cuarentena donde no se ve un alma en la calle y donde usted no ha visto un familiar cercano en 3 meses. Entonces son 2 condiciones totalmente diferentes, ¿no? Desde un punto de vista psicológico. Los médicos nos hemos hecho más conocedores de las enfermedades infecciosas. Yo aprendí muchísimo, revisé muchos conceptos, aprendí muchas cosas que no me enseñaron en la escuela de medicina, porque yo me gradué hace muchos años, más de 40 años, y había muchas cosas que hace 40 años no se sabían que se saben hoy. Y eso me permitió a mí la motivación de enterarme, de aprender, y de aprender para educar. No aprender para sentarme en una silla y decir qué inteligente soy yo, sino de aprender para saber, para poder decir eso que estoy diciendo hoy con calificación. ¿Qué más? Bueno, el bendito uso del tapabocas. Los médicos lo usamos en todas partes. La gente en el sector salud se pone el tapabocas a veces para evitar infectar al paciente con los gérmenes que uno tiene y a veces para evitar que los gérmenes del paciente entren a uno por vía respiratoria. Una cosa tan sencilla y tan históricamente utilizada, y hay gente que todavía seguía diciendo que el